En este video estudiaremos el cálculo de conductores en paralelo. Estos conductores se emplean cuando en instalaciones de tipo comercial o industrial la corriente que se desea transportar es demasiado grande para ser transportada a través de un único sistema. Bueno, como les comentaba, pues cuando en una instalación se requiere tener conductores eléctricos que transporten alrededor de 250, 300 o más amperes, a menudo es más rentable y eficiente instalar conductores en paralelos, ¿verdad? Unidos eléctricamente en ambos extremos. Entonces, estos conductores pues nos hacen que podamos llevar mayor capacidad de corriente en varios sistemas que se tienen que tener. Pero necesitamos saber que existen ciertas características, en este caso en cuanto al calibre mínimo que se requiere para conectar conductores en paralelo. Según el Código Eléctrico Nacional, se permitirá que los conductores de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre de calibre 1/0 AWG y mayor que sean los conductores de cada fase, polaridad del neutro o del conductor de puesta a tierra de un circuito estén conectados en paralelo. Entonces, lo que nos indica esto es que, pues, para empezar a conectar, para realizar un arreglo de sistemas en paralelo, el calibre mínimo que se tiene que utilizar, pues, tiene que ser el de 1/0, el de un 0. Hay excepciones que se establecen también en la normativa que menciona que se permitirá instalar en paralelo conductores con calibre inferior a 1/0, un 0 AWG, para suministrar alimentación en caso de, o cuando se requiera, control de instrumentación de medidas, contactores, relés, solenoide y otros dispositivos de control similares. O sea que cuando tenemos sistemas de control, cuando no tenemos un sistema de potencia, se puede decir, donde no transporta una elevada cantidad de corrientes y se permite utilizar conductores que sean en paralelo, que sean inferiores a 1/0. Tienen que cumplir con ciertas medidas, como que todos estos conductores deben ir instalados en una misma canalización, o si son conductores que van en un conductor múltiple, ¿verdad? Donde tenemos el cobertor y dentro van varios conductores, pues estos conductores, ¿verdad? Que van en paralelos, sí pueden ser menores a un 0, si se tiene que van en una sola tubería o en un solo cable, cobertor, les digo, como les comentaba, y también tiene que cumplir que un solo sistema debe ser capaz de suministrar la corriente total que se tiene en ese circuito, ¿verdad? La idea de los conductores en paralelos, cuando son mayores a un 0, pues que la corriente se divide entre dos, ¿verdad? O entre el número de sistemas que se lleven. Pero en este caso, cuando tenemos conductores que son menores a un 0, tenemos que asegurarnos que cada sistema se pueda llevar, en caso de que se corte o no se tenga el suministro de un sistema en paralelo, pues que cada sistema pueda llevarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos dos y se corta uno, pues el sistema que queda auxiliar, pues este puede por sí solo llevar el amperaje necesario de alimentación para este sistema de control. Requisitos para los conductores en paralelo, pues deben tener la misma longitud. Los conductores deberán ser del mismo material del conductor, ya sea de cobre o de aluminio. Tener el mismo tamaño. En cuanto a su sección transversal, debe ser el mismo tamaño, el mismo tipo de aislamiento. THHN, THWN, ¿verdad? El mismo tipo de aislamiento deben tenerlo. Tener la misma terminación y tener las mismas características físicas en general. Todos estos requisitos pues también están en la normativa y lo que buscan es que, como sabemos, dos conductores en paralelo pueden ser representados por, por dos resistencias que están en paralelo. Y si lo que deseamos es que se distribuya de manera
ecuánime la corriente, pues esas dos resistencias conectadas en paralelo, esos dos cables conectados en paralelos, deberían tener la misma resistencia. Entonces, los mismos parámetros físicos, ¿verdad? Como sabemos, pues la resistencia del cable depende de la longitud, depende de la sección transversal que se tiene, ¿verdad? Y de la corriente, ¿verdad? Entonces, pues, en este caso, pues si tienen las mismas características físicas, deberían de tener igualdad de corrientes. Entonces, para ello, resolveremos un ejemplo. Tenemos el siguiente enunciado. Un edificio comercial tiene su propia subestación trifásica ubicada a 40 metros del tablero principal, con su interruptor de 500 amperios, que suple toda la carga del edificio. A plena carga, la tensión en los bordes secundarios del transformador es de 230 volts y el factor de potencia es de 0.9. Además, se necesita asegurar que la caída de tensión en el interruptor principal no supere los 226 volts. O sea, se quiere asegurar que al final a las bornes de este interruptor, pues se tenga una diferencia de potencial de 4 volts, ¿verdad? Una caída de potencial de 4 volts. Eso es lo que nos está diciendo. Pues si ustedes observan, es menor al 3% que se manejan en alimentadores. Esto puede ser porque es un equipo especial que requiere variaciones de tensión menores a 4 volts. Bueno, se nos pide calcular utilizando el menor número de sistemas posibles y con los conductores THHL más rentables, el calibre del conductor de faz y tierra, el número de sistemas, el tamaño de las tuberías que se va a utilizar, ¿verdad? Y se nos pone una nota, considere que una temperatura ambiente de 35 grados Celsius y una temperatura del conductor de 90 grados Celsius. Utilice un factor de reducción. Estos factores de reducción se utilizan por el hecho de, bueno, no sabemos todavía, ¿verdad? Pero si en el ejemplo vamos a llevar dos sistemas, pues hay que utilizar un factor de reducción del amperaje de 0.96. Si llevamos tres sistemas, 0.94, ¿verdad? Son factores que se utilizan para hacer la reducción de estos sistemas. Entonces, lo que tenemos que empezar a definir son ciertos factores que van a afectar la ampacidad del conductor. En este caso, la temperatura ambiente, puesto que las tablas que hemos estudiado del NEC están calculadas para 30 grados Celsius y temperaturas diferentes se tienen que aplicar factores de ampacidad, ¿verdad? Y la temperatura del conductor de 90, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esto. Bueno, otro factor a considerar es que en este caso es un sistema trifásico, por lo tanto se están llevando tres fases neutro, ¿verdad? Si en este caso es un sistema de 4 hilos, tres fases neutro, más el conductor de tierra. Por lo tanto, acá se están llevando 5 conductores. Entonces, sabemos de que, bueno, el porcentaje que se tiene que ocupar de la tubería, el área de los conductores, siempre debe ser el 40%. Pero llevar más de 3 conductores tiene una consecuencia. Es que debemos disminuir la ampacidad que tiene cada uno de los cables. Y para eso se nos muestra la siguiente tabla, que estos son factores de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización o cable, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues estamos llevando 4 conductores portadores de corriente, 3 fases y el neutro. Por lo tanto, aplicaríamos el primer factor, que es de 80%, ¿verdad? Si por ejemplo lleváramos entre 7 y 9, pues un 70% y así en adelante, ¿verdad? Hasta que pues se van siendo hasta 41, nos muestra la tabla, y donde ya cada conductor, su ampacidad se ve reducida hasta un 35%. En este caso, pues llevamos 4 conductores portadores de corriente, ¿verdad? De los 5 que llevamos en la tubería, 4 son portadores de corriente, por lo tanto tenemos que aplicar este factor de reducción del 80%.
El otro factor que hay que considerar pues es el factor de la temperatura ambiente, igual se nos muestra una tabla para 30 grados Celsius, y el factor de corrección que se tiene que aplicar al conductor. Para este ejemplo estamos trabajando con una temperatura de 90 grados Celsius y una temperatura ambiente de 35, por lo que tenemos que aplicar un factor de reducción de 0.96. Ya teniendo en mente eso, pues lo que hacemos es calcular la caída de tensión. En este caso, por ser un sistema trifásico, utilizamos la siguiente fórmula. ¿Verdad? El delta, la variación de voltaje es raíz de 3 por la corriente, por la longitud entre el sigma, que representa la conductividad del material que estamos utilizando, cobre o aluminio, en este caso cobre, y el área transversal mínima que requerimos o que tiene en este conductor, y el factor de potencia, que es el coseno del lado. Al despejar el área mínima, pues nos queda de la siguiente forma. Aplicando los valores que teníamos para el ejercicio, pues tenemos una corriente de 500 amperes, una longitud de 40 metros y un factor de potencia de 0.9. Y bueno, la conductividad en este caso del cobre, 57, un valor de 57 ohmios por cada milímetro, Y tenemos también el valor de la caída de tensión, que era de 4 volts, que queremos que pase de 230 como mínimo a 226, ¿verdad? Como máximo, perdón, ¿verdad? Que sea el máximo esa caída de tensión. Entonces, despejando el área mínima nos da un área de 136.17 milímetros cuadrados. Bueno, observando en la tabla de ampacidades, el área que cumple es el del 350 mcm, K o KSM, ¿verdad? 1000 circular mil. Sin embargo, la ampacidad de dicho cable, ustedes los invito a que lo vean en las tablas que hemos estado trabajando, es de 350 amperes. Por lo tanto, se necesita transportar 500, ¿verdad? Lo que pues nos puede llegar a pensar, bueno, por criterios de selección, que sería llevar el superior que tendríamos, comercialmente hablando, sería el de 500 mcm, ¿verdad? Entonces, con una ampacidad de 430, como pueden observar, tampoco se tiene la suficiente capacidad utilizando un sistema de 500 mcm, por lo que es necesario utilizar al menos dos sistemas en paralelos. Bueno, si sabemos de que los conductores, los sistemas, cumplen con las características que vimos, pues cada sistema llevaría un total de 250 amperios, que es básicamente dividir la carga total entre cada sistema. Pues si es así, el área mínima del conductor para cada sistema ahora cambia y se vuelve la mitad, básicamente, 68.37 milímetros cuadrados. Pues lo cual, viendo la tabla de ampacidades, da un calibre de 4.0 AWG con una capacidad de 260 amperes, ¿verdad? Entonces, pues así parecería ser que este calibre, este conductor, puede llevar efectivamente la carga sin ningún problema. Bueno, aplicando los factores de corrección del 4.0, tenemos los 260 amperes nominales que tenemos a 90 grados Celsius, el 0.96 porque hemos supuesto que ahorita vamos a llevar la menor cantidad de sistemas, ¿verdad? Que son dos. Para este caso vamos a ver si se puede hacer con dos. 0.96. El factor de temperatura de 0.96 y el punto 8, que es por llevar más de 3 conductores portadores de corriente. Entonces esto hace que la ampacidad se disminuya a 191 amperes, por lo que es necesario pasar al siguiente calibre superior para pues ver si este calibre con los factores de reducción es capaz de llevar el amperaje necesario. Aplicando los mismos factores de corrección, pero con un amperaje de 290 que corresponde al 250
perdón, que corresponde al 250 MCM, tiene una capacidad de 290 a 90 grados Celsius. Entonces, pues eso nos da 213.1 amperes. Tampoco cumple con los 260 que necesitamos llevar por fase, por sistema. Aplicando el 350, que tiene una ampacidad de 350 amperes, aplicando los mismos factores de reducción, pues llegamos a un amperaje de 258.05 amperes, lo cual efectivamente cumple con lo que estamos buscando, que son 260 amperes. Perdón, 250 amperes. ¿Sí? Entonces cubre con eso que se llevaría por sistema. ¿Verdad? Se llevarían dos sistemas con fases y neutros de 350 MCM. Para la selección del tierra, pues ocupamos la tabla 250-95, ¿verdad? Y da como resultado un calibre de número 2 AWG. ¿Sí? Entonces ese sería el tierra que estaríamos llevando. Ahora bien, para el cálculo de las tuberías se tiene lo siguiente. Pues tenemos que el área de los conductores sería 4, que son 4 conductores de las 3 fases neutro. Y este es el diámetro que corresponde ya al THN, ya con el cobertor de nylon, que es de 20.25 milímetros. Y este de acá, que sería el área, ¿verdad? Que representa el del tierra para un número 2. Entonces, esto nos da como resultado que necesitamos, el área que ocuparían los conductores es de 1360.78 milímetros cuadrados. Por lo que el área del conduit debería de ser, pues, el área del conductor es entre 0.4, dando como resultado 3402 milímetros cuadrados. Pasando esto, encontrando el diámetro que necesitamos, ¿verdad? Nos da que es un diámetro de 65.8 milímetros. Y viendo las tablas de tuberías, pues nos damos cuenta que es una tubería de 3 pulgadas, la necesaria para llevar. Entonces, nuestro alimentador, nuestra respuesta, quedaría de la siguiente manera. Siempre se pone 2 por, quiere decir que son dos sistemas, donde tenemos 4 conductores de 250 MCM que representan fases neutro, THHN, y además tenemos un calibre número 2 en AWG, ¿verdad? Que representa el tierra, THHN, en tubería de 3 pulgadas. Y esta sería nuestra respuesta.